aquí estoy hablando un poco en nombre de ella, ¿verdad? Estamos agradecidos por los que han estado apoyando, los que han estado de alguna manera cuidando, trayendo, bueno, a veces suena y a veces no, no sé qué le pasa. Pero estamos agradecidos, somos familia y tenemos que estar juntos unos con otros en todos los momentos. Tenemos que estar juntos cuando celebramos, tenemos que estar juntos cuando enfrentamos la tristeza también. Estamos muy agradecidos porque hemos podido de alguna manera estar contigo, hermana Tere, y apreciamos que hoy estés también aquí con nosotros. Y otra cosa que yo no quiero dejar pasar, me sentí tan feliz, Blanca, de que pudieras ser bautizada el domingo pasado, celebramos ahí, porque justamente por esta circunstancia yo no pude estar. Si hubiéramos tenido este servicio, yo no hubiera podido estar con la hermana Teresa, ¿verdad? Pero como habíamos suspendido aquí, decidí postergar los bautismos para más adelante. Gracias por la paciencia a los que se iban a bautizar, y tal vez sea oportunidad para que se añadan algunos otros, no quiero dar nombres, pero que realmente Dios proveyó y Blanquita pudo ser bautizada y le damos gracias a Dios por ese paso de fe que diste y bueno, que sea de ánimo también para todos los demás, ¿verdad? Y que podamos comprometernos así con el Señor y crecer juntos en el Señor. Sí, claro. Buenos días, hermanos. Yo no tengo palabras con que agradecerles sinceramente todo lo que han brindado y lo que me han servido y lo que me sirven, especialmente sin dejar de resaltar a ninguno de mis hermanos aquí presentes y los ausentes, que yo sé que están ausentes por algunas circunstancias. El pastor Alfredo, en el momento en que mi esposo se estaba yendo, me preguntaron a quién llamaba y le dije que al pastor Alfredo, y él allí estuvo con Nancy. Gracias, pastor. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Nancy. Mi corazón está contigo. Y todos y cada uno de los hermanos aquí presentes que estuvieron colaborando el domingo pasado con toda la ceremonia de Robert. A la iglesia del servicio en inglés, extremadamente mis agradecimientos. Dios les bendiga grandemente y les multiplique en bendiciones. En bendiciones. Amén. Amén. Como decíamos, tenemos que estar juntos en todas las circunstancias. Y si todavía le deben un abrazo a la hermana Teresa, se lo dan al terminar, ¿verdad? Si todavía le deben un abrazo a Blanca para saludarla porque se bautizó, se lo dan, por favor. No me la dejen sin abrazo. No me la apachurren mucho porque tampoco. No hay que exagerar. Bueno, pero a todo esto, hermanos, nosotros aquí le cantamos a Dios, ¿verdad? Aquí pronunciamos el nombre de Dios, hasta reconocemos esto de que, bueno, cuando lo invocamos a Dios y le llamamos Señor, quiere decir que Él tiene autoridad. Hemos dicho unas cuantas cosas acerca de Dios ya. Ahora, ¿ustedes consideran que Dios está haciendo algo en la vida de ustedes? ¿A ustedes les parece que Dios está obrando de alguna manera en la comunidad en la que vivimos? Ahí dudaron más, ¿vieron? Gracias a Dios cuando podemos reconocer que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y yo les he animado a salir de aquí diciendo, Dios está obrando en mi vida. Pero también tenemos que reconocer que Dios tiene un plan, y yo le agradezco a Dios porque mi esposa tuvo a bien orar por la comunidad de nuestro alrededor, por aquellos que todavía no tienen a Jesús. Porque, ¿saben? Si bien nosotros nos preciamos como hijos favoritos, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de honrarle al Señor con nuestras alabanzas, tenemos el privilegio de escuchar su voz cuando nos habla, pero Dios les sigue amando a ellos todavía. Les sigue amando de tal manera que quiere que ellos se salven. Entonces, cuando preguntamos, ¿será que Dios está haciendo algo en
En mi vida decimos que sí. ¿Será que Dios está haciendo algo en la comunidad en la que vivo? Vamos a tener que decir que sí, hermanos. Vamos a tener que reconocer que Dios está obrando. Ahora, lo interesante de la obra de Dios, y esto viene desde el principio de la creación hasta ahora, lo interesante de la obra de Dios es que Dios no se limita a obrar solito. Él podría hacer las cosas sin la ayuda de nadie, porque Él es todopoderoso. Pero ¿saben? Dios ha querido obrar en relación con personas comunes y corrientes como nosotros. No sé si entiende lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo que Dios se quiere asociar contigo para hacer la obra que Él quiere hacer. Ahora, cuando pensamos en las obras que Dios hace, tenemos que reconocer que no son como las que nosotros hacemos. Yo ir a la tienda y comprar un galón de leche puedo. Hasta ahí puedo. Pero hay muchas cosas que yo no puedo. O que tú no puedes. Y es allí donde nosotros necesitamos ver que Dios hace cosas grandes que van mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de concebir en nuestra mente siquiera. Cuando el apóstol Pablo oraba por los Efesios, en Efesios capítulo 3, él les dice, Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es así. Dios obra de una manera grandísima. Nosotros podemos hacer esto, Él puede hacer lo inmenso. Fíjense lo que hizo en 6 días solamente hablando. Alcanza con mirar alrededor, alcanza con tener un bebé en los brazos, alcanza con mirar al cielo y ver la luna, las estrellas. Todo lo hizo Él. ¿Será que Dios hace cosas grandes? Y déjenme decirle esto porque hay veces que nos confundimos en este sentido. Hay veces que nosotros pensamos que Dios obró en aquella época. ¿Saben en qué época estoy hablando, verdad? La época de la Biblia. Pero hoy en día parece que, bueno, Dios está un poco más descansado. Parece que Dios ya no interviene tanto. No. No caigamos en ese error. Hay gente que piensa de esa manera. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer y a exaltar la obra de Dios y también a participar en ella. Hermanos, estamos hablando de un tremendo desafío que Dios tiene para plantearnos. Y Dios, hay veces que nosotros pensamos que Dios solamente actúa con algunas personas que son tremendamente especiales, que tienen una fe intocable, que han alcanzado un nivel de santidad que los tiene por allá arriba. Si ustedes se ponen a leer verdaderamente la Biblia, van a encontrar que Dios utilizó gente como tú y como yo. ¿Saben a quién le hizo la promesa del rey venidero? Al rey David. ¿Y saben qué? David no solamente fue adúltero, sino que fue homicida. Aún peor que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, Dios lo tomó como un hombre conforme a su corazón. Lleno de errores. Se equivocó cuando miró lo que no tenía que mirar. Se equivocó cuando valoró lo que no tenía que valorar. Y sin embargo, Dios lo consideró y Dios lo usó. Nos ponemos a recorrer la Biblia y encontramos Moisés, el libertador. No sé si se han fijado, pero Moisés fue homicida también. Y sin embargo Dios lo quiso usar. Encontramos a Jonás, profeta de Dios, tremendo, precioso. Cuando Dios le dijo, ve para allá, Jonás dijo, voy para allá. ¿Saben cómo se llama eso? Desobediente.
Y sin embargo, Dios lo usó tremendamente para traer salvación, incluso a aquellos a quienes Él involucró en su pecado. Trajo salvación Dios para muchas personas a través de Él. Entonces, podía seguir con la lista de todos aquellos a los que Dios ha usado a lo largo del tiempo, pero esas personas fueron personas comunes y corrientes y sí tuvieron fe y ejercieron fe, pero no fueron de otro planeta, fueron como nosotros. Por eso yo estoy seguro, hermanos, yo les miro a ustedes y yo estoy seguro, Dios quiere obrar a través de ti. Dios quiere obrar usándote a ti. Y cuando digo que Dios quiere obrar, me refiero a esas cosas grandes que Dios quiere hacer. Ahora, hay veces que nosotros nos miramos y decimos, bueno, pero la fe que yo tengo es tan poquita. Sí, es cierto. Hay veces que nuestra fe es pequeñita. Es por eso que Dios quiere edificar nuestra fe. Y para edificar nuestra fe, por ejemplo, Él nos dio esto. ¿Tienen uno de estos ustedes? Los tenemos tan malcriados de poner los versículos en la pantalla que hay algunos que no lo traen para no cargar. Pero no, hay que tener la Biblia y hay que usarla, hermanos. Porque con la Biblia, Dios utiliza la Biblia para justamente edificar nuestra fe. El hecho de reunirnos aquí, estamos aquí y reflexionamos juntos en la palabra del Señor y justamente es una oportunidad para edificar nuestra fe. Dios quiere edificar tu fe. Bueno, tuvimos 2 semanas que les di de descanso. Una semana celebramos la Cena del Señor aquí y a la semana siguiente no tuvimos este servicio, les invité a unirse al servicio en inglés, ¿verdad? 2 semanas en las que no mencioné el nombre de Gedeón, ¿se acuerdan? Hemos estado siguiendo una serie de meditaciones, reflexiones basados en Jueces capítulos 6 y 7 y hoy quiero darle una especie de cierre a esto. No estoy haciendo esto por esta razón, pero después si ustedes quieren, escribí un libro acerca de esto y los que no lo tengan pueden preguntarme después si les podemos alcanzar una copia del libro para que también ustedes lo tengan. Pero hoy quisiera reflexionar con ustedes pensando en cómo Dios usó a esta persona, al que la mayoría de nosotros podemos reconocer como incrédulo en algunos momentos de su vida, pero este incrédulo terminó siendo usado por Dios para hacer una obra tremenda. Pero fíjense que justamente Dios eligió a una persona con una fe muy pequeñita y la fue edificando. De la misma manera que Dios quiere edificar tu fe. Vamos a leer en Jueces capítulo 7, Jueces capítulo 7, versículos 9 al 15. Jueces capítulo 7, versículos 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó, de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado sus manos a los madianitas con todo el campamento.
Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Wow. No sé cómo se sienten al leer estas palabras, ¿verdad? Pero vamos a recordar y vamos a aclarar esta situación. El capítulo 8 de Jueces nos revela que el ejército de los madianitas, amalecitas e hijos del oriente era de aproximadamente unos 135.000 soldados. Por eso es que dice que se desplegaban como langostas, aquello era tremendo. Cómo llenaban el espacio, era un ejército grande, poderosísimo. Y yo les recuerdo de lo que hemos hablado antes. Gedeón había convocado a los israelitas a reunir el ejército para enfrentarse contra sus opositores y habían logrado tener como 12.000 israelitas, un ejército grande. Y Dios lo llamó a Gedeón y le dijo: oye, Gedeón, el ejército que tienes es muy grande. Si no, los israelitas van a decir: oigan, nosotros nos salvamos, nosotros lo hicimos. Y yo no quiero que pase eso, dijo Dios. Entonces le redujo el ejército, le dice: mañana levántate y dile, todos los que tengan miedo que se vuelvan a casa. Lo hizo. Y se fueron una gran cantidad de ellos. Luego le dijo: todavía son muchos, llévalos a tomar agua. El que tome agua, inclinándose hasta el arroyo y lamiendo el agua, ese va a quedar contigo y el otro para casa. Los que lamieron el agua fueron 300. A ver si entendemos. 300 contra 135.000. ¿Quién gana? La lógica humana nos lleva a indicar que ganan los más, ¿verdad? Bueno, yo les cuento el final de la historia. Terminaron ganando los 300. Terminaron ganando los menos. Pero ahora, ¿quién hizo esto? Al principio de este pasaje queda bien claro que Dios quiere aclarar esto. Dice que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Quién lo entregó? Dios. Dios le está diciendo: quiero que reconozcas que yo estoy haciendo esto. Ahora, presta atención porque esto se aplica a nosotros. Dios está haciendo algo en tu vida, en tu familia, en la comunidad y alrededor, algo que solamente Él puede hacer. Y Dios está queriendo involucrarte a ti. Y tú puedes decir: oye, ¿yo quién soy? Yo soy así chiquito, no soy quien para participar en la obra que Dios hace. Bueno, justamente eso es lo que dijo Gedeón. Y Dios terminó edificando su fe y terminó usándolo de una manera tremenda que hasta el día de hoy lo recordamos. Y yo les mostré, leemos en la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11 y aparece Gedeón ahí. De la misma manera, Dios quiere invitarnos a nosotros a participar en su obra, porque así como Él había entregado en manos de Gedeón aquel ejército opositor, así Él está obrando hoy en día y quiere usarte a ti para que seas parte de su obra. Entonces, fíjense cómo Dios nos entiende y cómo Dios nos conoce. Dios aquí está edificando la fe de Gedeón. Ya la había estado edificando y Gedeón había empezado a dar pasos de fe, había echado abajo los ídolos de su familia, había reunido al ejército, de alguna manera había estado dando pasos de fe, así como nosotros damos. El hecho de que tú vengas a la iglesia es un paso de fe que tú estás dando. Entonces, nosotros podemos compararnos con Gedeón en que estamos dando pasos de fe, pero Dios sigue queriendo edificar nuestra fe. Y fíjense cómo
él sabía que Gedeón necesitaba todavía un toquecito en su fe. Dios lo había rodeado de 300 valientes que estaban dispuestos a ir con él a la batalla. Era grande eso. Pero era un poco difícil creer que esos 300 le iban a ganar a los 135.000, ¿no creen? Mirando nomás el despliegue del ejército enemigo, era tremendo, aquello era muy difícil de concebir. Entonces, Dios supo que Gedeón necesitaba un poquito más de la fe que Dios quería edificar. Y fíjense que esto es tremendamente importante porque todos nosotros necesitamos ser edificados en nuestra fe. Muchas gracias. Ustedes saben que cantando y luego hablando largo se le seca a uno la garganta. Bueno, pero Dios quiere edificar la fe de nosotros, así como lo hizo con Gedeón. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Dios ya había obrado en Gedeón. Gedeón había tenido un diálogo con Dios, hasta le había puesto pruebas a Dios para que le confirmara lo que él le estaba dirigiendo a hacer y todo eso. Pero en este caso, el relato nos cuenta que fue Dios el que tomó la iniciativa y Dios le dice, mira Gedeón, levántate y anda al campamento de los enemigos. ¡Wow! ¿Se imaginan? Gedeón no quería ir a ese lugar. Porque si lo encontraban ahí, ya estaba. Pero Dios le dice, levántate y ve. Y todavía, fíjense cómo Dios conoce. Si tienes miedo, le dice Dios, le dice directamente, si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Ustedes se dieron cuenta que hay veces que nosotros necesitamos el apoyo de alguien para hacer algo con lo que no nos sentimos muy seguros. Oye, ¿me acompañas a tal lado? Ya sea por el idioma, ya sea por, no sé, cualquier circunstancia que lo haga muy, muy oficial o quién sabe qué, hay cosas en las que nosotros necesitamos el apoyo de alguien. Bueno, Dios conocía exactamente el corazón de Gedeón y le dijo, si tienes miedito, dile a Fura que vaya contigo. ¿Sabes? Dios conoce cuáles son las personas clave en tu vida. Dios sabe perfectamente quién está cerca de ti. Dios sabe cuáles son esas personas de las cuales tú consideras que su apoyo vale la pena. Así como lo supo en el caso de Gedeón. Él lo sabe. Entonces le dijo, bueno, ve allá al campamento y escucha lo que andan diciendo. Bueno, muy bien. El relato se encarga de aclararnos lo grande que era el campamento, estaban como esparcidos por allí y entonces Gedeón y Fura descienden al campamento. Ahora, aprendan este concepto porque es tremendamente importante. El concepto es, las coincidencias no existen. Ustedes se dieron cuenta que nosotros vivimos pensando que las cosas se suceden, digamos, en orden de casualidad. Bueno, hoy llovió y entonces tal vez por eso esta persona hizo esto, no hizo esto. O sea, nosotros nos dejamos llevar por la circunstancia del día para decidir qué hacer y pensamos que es todo como al azar. Cuando empezamos a caminar con Dios, nos damos cuenta de que nada es al azar. Hermanos, yo miro mi vida hacia atrás y veo las circunstancias que me trajeron hasta el momento en el que estoy hoy. Y me doy cuenta de que Dios ha estado obrando paso a paso desde antes que naciera. Y lo mismo es válido para ti. Y es por eso que es válido también que cada uno de nosotros se ponga a pensar y analizar, oye, cuando ocurrió tal momento especial en mi vida, cuando conocí a tal persona, cuando nació mi hijo, cuando obtuve aquel trabajo, oye,
ninguna de esas cosas han sido casualidad. Míralo en el caso de Gedeón y Fura. Fueron escondiditos, sin hacer ruido, al campamento de los enemigos. ¿Se imaginan cómo ellos llegaron aquella noche? Esperaron el momento en el que estuvieran dormidos, se fijaron dónde estaban los guardias, a ver cómo era. Llegaron simplemente obedeciendo a Dios sin entender por qué Dios los mandaba al campamento de los enemigos, pero fueron hasta allí con mucho cuidado. Y escuchen, ellos podían haber llegado cuando a alguno de los generales se les ocurría que el ejército hiciera un ejercicio de batalla y que todos gritaran su victoria y que todos sacaran su espada y mostraran su destreza de cómo usaban la espada. Podían haber llegado en algún momento especial, cualquiera, casualidad, pero llegaron junto a una de las tiendas de campaña, llegaron y escucharon a dos de los soldados conversando. Eso es lo que nos cuenta aquí. Y uno de los soldados le contaba al otro el sueño que había tenido. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada, un pan contra una tienda de campaña, les aclaro bien, no logra echarla abajo. He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y hasta ese momento es el sueño que uno tuvo. Yo no sé cómo sueñan ustedes, ¿verdad? Yo no soy de los que recuerdo la mayoría de mis sueños. Hay algunos de ustedes que son súper fantasiosos con sus sueños, que sueñan cada cosa, ¿verdad? No sé cómo serán los sueños de cada uno, pero cada uno puede soñar lo que sea. En este caso es el sueño de un soldado del ejército enemigo. Y soñó un pan que caía y que golpeaba contra una tienda de campaña. Bueno, ¿qué influencia tiene eso? Nada, es un sueño. El compañero que escuchó el relato sacó conclusiones del sueño que el otro le contaba. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Escuchen, Gedeón estaba a pocos metros escuchando. ¿Se imaginan escuchar su nombre en ese momento? Esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, y todavía nombre y apellido. Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esa es la interpretación que le dio el amigo al que le había contado el sueño. La conversación quedó ahí. No sabemos qué le dijo el otro. No debe ser nada de eso, imagínate, mira el ejército que tenemos, ya le hemos ganado a aquel y aquel y aquel. La conversación debe haber seguido. El relato nos dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Saben por qué adoró? Porque aquella interpretación era lo mismo que Dios le había dicho. Yo he entregado en tus manos a ese ejército. Dios le estaba confirmando su palabra. Dios lo había hecho salir de su lugar de seguridad para confirmar lo que Él le había dicho y para reafirmar su fe. Ahora, es allí donde yo quiero animarte a que prestes atención. La palabra del Señor dice que los seguidores de Jesús son sus ovejas, son las ovejas del buen pastor, y que las ovejas del buen pastor aprenden a reconocer la voz del buen pastor. Esto es algo que tiene que animarnos a nosotros en el sentido de que tú también tienes que aprender a identificar y reconocer la voz del Señor. Dios le habló a Gedeón y lo mandó a salir de donde estaba y hacer algo
rarísimo. ¿Cómo se le ocurre ir al campamento ajeno? Podía haber salido muerto. De la misma manera, Dios te puede invitar a ti a salir de tu comodidad y hacer algo que no pensabas hacer. Hacer algo que tal vez no suena demasiado lógico, pero que Dios quiere usar para edificar tu fe. Hermanos, a lo largo de los años yo he hecho cosas ridículas simplemente por escuchar esa voz aquí dentro. Hay veces que me levanto y voy a la tienda y no sé a qué voy. Hay veces que yo hago llamadas telefónicas porque sentí que tenía que llamar. Mi esposa a veces me manda mensajes de texto diciendo, sentí que me llamabas, ¿estás bien? Y justo necesitaba escuchar su voz. ¿Saben? El Señor sigue hablando al corazón de la gente. Entonces, hay veces que te va a hablar por medio de un estudio bíblico, hay veces que te va a hablar en el contexto del servicio de la iglesia y hay veces que te va a hablar mientras estás sentado en tu casa tomando un refresco. El Señor quiere seguir hablándote y hay veces que cuando nos hable, el Señor nos va a invitar a hacer cosas que nosotros no esperábamos hacer, como lo hizo con Gedeón. Yo he hablado con algunos de ustedes últimamente y me han dicho, ¿sabes qué? Estaba justo meditando y reflexionando en este pasaje y vine aquí a la iglesia o vine al estudio bíblico y hablaron de esto y... ¿Habrá sido coincidencia? No, no fue coincidencia. Dios está obrando y Dios está edificando nuestra fe. Así que tenemos que ser sensibles. ¿Cómo hizo Gedeón para tener aquella fe gigante que lo llevó a una victoria tan grande? Dios la edificó en él y obró poderosamente en él. Ahora, no quiero que ustedes se pierdan en esto la importancia que tiene tener fe. Dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. O sea, nosotros nos apoyamos en algo que va más allá de nuestros 5 sentidos. Por lo general tratamos de sentirnos seguros cuando podemos tocar, cuando podemos ver, cuando podemos escuchar. Los hijos de Dios nos apoyamos en aquel a quien no vemos, pero confiamos en Él. Por fe andamos, no por vista. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si vas a agradarle a Dios, necesitas tener fe, necesitas confiar en Dios, necesitas dejarte dirigir por Dios. Y finalmente, la hermana Amy nos leyó este versículo que habla de no avergonzarse del Evangelio, pero el versículo siguiente, Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio se revela por fe, porque nosotros creemos en lo que hemos escuchado del Evangelio del Señor, pero también para fe. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, nuestra fe empieza a aumentar, a crecer. Y resulta que la fe es el combustible que mueve a los hijos de Dios. El justo vivirá por la fe. Entonces necesitamos esto. Yo no quiero terminar este relato sin mostrarles la victoria que tuvieron aquellas personas. Y voy a tratar de ser breve, pero les voy a leer Jueces capítulo 7, versículos 16 al 22. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros,
y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Aquel ejército de 135.000 cayó derrotado. Al día siguiente era el campo lleno de cuerpos muertos. Ahora, tenemos que pensar, para que aquello ocurriera, tuvo que haber un líder decisivo. Ese líder fue Gedeón. Ustedes leen Gedeón capítulo 6 al principio, van a encontrar al hombre que se estaba escondiendo y que no creía ni siquiera que Dios estuviera entre ellos. Termina siendo el hombre que le da las instrucciones. Oigan, toquen las trompetas, rompan los cántaros, levanten las teas. Le está dando las instrucciones. Tuvieron un líder que supo decirles qué hacer y que fue confiable para ellos. Me refiero a los 300. Él supo qué hacer y supo qué decirles y fue un líder confiable. Ojalá Dios me concediera ser un líder como Gedeón. Y a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su esfera de influencia. Algunos en la familia, algunos entre los amigos y entre otros. Pero fíjense que necesitamos tener esa fortaleza, pero justamente esa es la fortaleza que fue edificada por Dios. ¿Se dieron cuenta de lo que le dice Gedeón a sus compañeros? Miren y hagan lo que hago yo. Miradme a mí y haced como hago yo. Cópienme. Lo que iba a hacer era una locura. En cuanto se levantara uno de ellos, tocando la trompetita y levantando la antorcha, se podían levantar 5 soldados de los otros y se terminaba la historia. No ocurrió porque Dios estaba obrando y Dios estaba haciendo una obra poderosísima. Al mismo tiempo, había un líder importante, un líder firme, pero también hubo un equipo confiable. Por alguna razón Dios eligió a aquellos 300 a los que usó. ¿Ustedes se piensan que ellos no necesitaron tener fe? Oigan, se sabían minoría y estaban siguiendo a uno que se le ocurrían ideas tremendamente locas en cuanto a cómo tener una victoria en la guerra. Este fue un equipo confiable. ¿Saben? Importa y mucho quiénes son los que nos rodean. ¿Quiénes son las personas que tenemos a nuestro alrededor? Y en especial, Dios ha tenido la loca idea de inventar la iglesia para que tengamos gente con la que apoyarnos unos a otros en la fe y en la que podamos animarnos unos a otros. Y hay veces que somos poquitos, como ahora, pero ¿saben? Dios nos quiere usar para edificarnos y para fortalecernos unos a otros. Entonces, un líder firme, un equipo confiable. Y luego, ¿vieron lo que pasó? Hubo una estrategia ridícula. En la mayoría de las batallas en aquel tiempo, hay veces que dividían el ejército en dos y decía, bueno, tú atacas por este lado, nosotros atacamos por este otro, y entonces van a venir los que nos apoyan. Y no hubo nada de eso aquí.
hubieron solo trompetitas y antorchitas. Ni siquiera llevaron armas. Dios hizo el resto. Hay veces que Dios va a obrar con aquello que nosotros consideraríamos insuficiente o ridículo. ¿Por qué? Porque el que todo lo puede es Él. Y porque Dios quiere que se note que lo hizo Él y no nosotros. Todo esto lleva a una victoria milagrosa. Aquella victoria fue milagrosa. Y Dios la dejó registrada en su palabra para que hasta el día de hoy nosotros podamos apoyarnos por la fe en Él y podamos aprender que Dios puede obrar en nuestras vidas más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por eso yo les quiero recordar, hermanos, Dios está obrando en nuestra comunidad. Dios está obrando a nuestro alrededor y aún más, Dios nos ha dado la oportunidad de tener alcance mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos, porque tenemos esos aparatitos celulares con los que nosotros nos podemos comunicar a todo el mundo en tiempo real. Entonces Dios puede utilizarnos a nosotros para hacer algo tremendamente poderoso. ¿Saben? Cuando yo miro a los que nos reunimos aquí, yo pienso, tal vez Dios quiere alcanzar, no sé si a cientos o a miles, por el testimonio de estos poquitos y flacos que somos. Flacos algunos, otros. Pero Dios quiere usarnos para hacer algo tremendamente grande. Allá afuera hay gente que se quiere quitar la vida. Allá afuera hay gente que está atravesando circunstancias tremendamente difíciles. Allá afuera hay gente que está a punto de tomar decisiones muy malas. ¿Y a quién quiere usar Dios para cambiar las circunstancias? A sus hijos. Dios te quiere usar a ti. Entonces, presta atención. Tal vez Dios te quiera dar una idea totalmente loca y quiera hacerte salir de lo común y quiera que levantes el teléfono y llames a alguien con quien no has hablado en tiempo, pero Dios va a querer edificar tu fe, así como Dios edificó la fe de Gedeón. Tal vez Dios vaya a hacer algo especial y tienes que estar atento porque Dios te quiere hablar personalmente y tú tienes que aprender a distinguir su voz. Así que estemos atentos porque Dios va a edificar nuestra fe y nos va a llevar a ver el poderoso milagro de su obra en nuestras vidas y a nuestro alrededor. ¿Están listos para escuchar la voz de Dios? ¿Están listos para decirle al Señor, Señor, así como obraste en Gedeón, obra en mí? Vamos a hacerlo entonces, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Tú eres tremendamente fiel y poderoso, Señor. Y Señor, hemos estado diciendo aquí que así como tú obraste en aquel tiempo en Israel y los libraste de la opresión, y obraste en la vida de Gedeón y obraste en la vida de los 300, también hoy en día tú estás obrando en nuestro medio, en la situación que vivimos. Y te damos gracias, Señor, por tenernos en cuenta y por querer, en este caso, invitarnos a nosotros a participar en la obra que tú haces. Queremos ponernos en tus manos. Perdónanos, Señor, por todas esas veces en las que no nos hemos dado cuenta de que tú nos estabas hablando. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Y que podamos, la próxima vez que escuchemos tu voz, podamos hacer aquello que tú nos dijiste que hagamos. Y que podamos alegrarnos en que nuestra fe sea edificada por ti. Y Padre, por favor, úsanos. Si quieres que le hablemos a alguien, danos las palabras. Si quieres que oremos por alguien y quieres hacer algo en esa vida, por favor, dirígenos para que lo hagamos. Si quieres, Padre, que nos comuniquemos con alguien, si quieres que vayamos a algún lugar, por favor, dirígenos conforme a tu voluntad y que podamos andar en tu voluntad y no en la nuestra. Señor, nos ponemos en tus manos. Por favor, sigue obrando en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Te dedicamos toda nuestra confianza y esperamos en la obra que tú haces, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Te honramos y te alabamos
y te damos gracias por darnos el privilegio de caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hacerles las invitaciones. Hoy no está la hermana Norma para darnos los anuncios, lo voy a tener que dar yo y voy a aprovechar para... yo quiero animarles, hermanos. Muchas veces no alcanza con que vengas al servicio y escuches el mensaje y luego vayas a casa y digas, ya estoy bien con el Señor con eso. Muchas veces necesitamos volver a encontrarnos, edificarnos y tener más cercanía unos con otros al participar de más actividades juntos. Es por eso que tenemos varias cosas que hacemos en la semana y yo les animo a participar. El miércoles, Dios mediante, nos vamos a reunir para tener nuestro tiempo de reflexión. Hasta ahora no tengo una invitación para reunirnos en un hogar. Si alguien nos quiere invitar, podemos ir a tu casa, Tere. Nos reunimos en la casa de Tere el miércoles entonces a las 6 de la tarde. ¿Sí? Igual nosotros llevamos el café y todo, Tere, tranquila. Nos reunimos en la casa de Tere para reflexionar en el Señor y a las 6 de la tarde es eso. El viernes nosotros tenemos un tiempo simplemente para orar, para abrir el corazón y orar al Señor. El pastor trata de no darles el sermón de 45 minutos y simplemente oramos al Señor los viernes. Y el domingo, como siempre, nos reunimos a las 9 de la mañana, el estudio bíblico, y a las 10:15 tenemos el servicio. Y si pueden, no vengan solos, traigan a alguien más, así juntos somos edificados. Así que espero que puedan acercarse y que puedan participar de estas actividades. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana.